buscar, vamos a estar de pie y vamos a entrar al mensaje del día de hoy. Vamos a tratar de ser lo más breve posible, pero el bosquejo que tengo en el teléfono es de como 8 páginas. Pero vamos a ser lo más breve. Tiene media hora, 40 minutos de lo que leo. Capítulo 22 del libro de Lucas. Cuando lo tengan pueden decir amén. El versículo 54. Del versículo 54 hasta el 62 vamos a leer. El libro de Lucas. Lucas 22. Amén. Aquí había también una confusión de identidad. Si recuerdan a poner un tema al mensaje, ese va a ser el tema. Confusión de identidad. Confundiendo nuestra identidad. Capítulo 22, versículo 54 en adelante. Usted me va a seguir. Capítulo 22 de Lucas. El médico amado. Amén. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negará 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Gloria a Dios, amargamente. Padre, yo vengo ante tu presencia en el nombre de Jesús, reconociéndote como Señor, reconociéndote como el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor, sabiendo que sin ti nada soy, nada somos, Señor. Yo te suplico en el nombre de Jesús, que tu palabra vaya y haga aquello para que tú la envíes, que no caiga en tierra, sino que produzca fruto en cada uno de nosotros, y ese fruto germine, Señor, para gloria de tu nombre. Padre, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, Señor, hacedores de tu palabra. Padre Santo, que vivamos lo que predicamos, Señor. Hoy voy a predicar, Señor, permíteme vivir y hacer, Padre Santo, lo que predico también a mí, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por este honor y este privilegio, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Déjenme un segundito, hermano. Me pongo el micrófono. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos están en un funeral? ¿Ah? ¿No están en un funeral? Pues vamos a decir gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. A mí no me molesta que si yo estoy predicando, usted dice aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Nosotros vemos esta situación con Pedro y pensamos a veces qué horrible o qué terrible fue esto que Pedro hizo. Negó al Señor 3 veces, pero no era negarlo. Envuelto en esa negación habían mentiras. Cada vez que le preguntaban, este también estaba con él, o él decía, no lo conozco, no sé de lo que habla, mintiendo. Pedro había estado con Jesús prácticamente los 3 años y medio que Jesús estuvo en el ministerio en la tierra. Pero ahora había una confusión en él, de identidad. Ahora no se estaba identificando con el Señor. Ahora no se estaba identificando con Dios porque tenía miedo de lo que le fuera a suceder. Y mintió, negó, y a lo cierto dijo que no conocía quién era Jesús. Pero
a pesar de lo horrible y lo terrible que fue lo que Pedro dijo y la negación de Pedro, yo quiero que ustedes consideren algo. Y es que, por lo menos, esa gente que lo estaban señalando, reconocían que él había estado con Jesús. O estaban casi seguros que él había estado con Jesús, a pesar que en ese momento había en él una confusión de identidad y no se identificaba con Jesús. La gente reconocía que él había estado con Jesús. Aunque ahora no se identificara con el Señor, ellos sabían de alguna forma, por el acento, por la forma de hablar que vamos a tocar más adelante, por lo que fuera, ellos se dieron de cuenta que él había estado con Jesús. Todos nosotros, cuando salimos afuera de esta iglesia, de una forma o de otra, especialmente de nuestra forma de hablar, aún las visitas cuando vienen, aquellas que vienen más a menudo, la gente tiene a decir, espérate, pero tú has ido a la iglesia antes, tú conoces el lingo, tú conoces el hablar. Pedro, la gente había reconocido que él había estado con... Yo pienso que no hay una cosa mejor, pero especialmente cuando nosotros no tenemos esa confusión de identidad, cuando siempre nos queremos identificar con el Señor, queremos identificar, no hay confusión en nosotros de quién nosotros somos. Es esencial y es menester que la gente reconozca que nosotros somos cristianos. Amén. Hubieron tres cosas que Pedro hizo. Tres cosas que Pedro hizo para llegar a esto, de negar a su Señor. No fue algo que... Tres cosas que Pedro hizo para que al final, cuando lo señalaran, él negara a Cristo. No hay una cosa peor, amado hermano, en la Biblia que negar al Señor al cual nosotros servimos. No hay una cosa peor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La Biblia es bien clara en eso. En nosotros los cristianos, nosotros no podemos tener ese privilegio de negar al Señor cuando estamos allá afuera. No lo podemos tener. No podemos tener ese privilegio porque hay un mandamiento bien claro. Hay un mandamiento, amado hermano, no es gris, no es a media, es un mandamiento claro. El que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y si el Señor le niega, lo que Él va a decir es esto: entró uno a las fiestas de las bodas y allí están las fiestas de las bodas, pero no está vestido de boda, y cuando le preguntan, nunca te conocí, al fuego eterno, donde es el lloro y el crujir de dientes. Eso lo dice la Biblia, yo no me lo estoy inventando. Amén. Es algo que no podemos hacer. Él había negado, pero otros lo identificaron como alguien que había caminado con el Señor. Qué cosa. Una vez habiendo conocido a Dios, nos apartemos del Señor. Es una de las cosas peores que nosotros podemos hacer como cristianos. En esta mañana la mayoría de los que estamos aquí somos cristianos. Amén. O decimos que somos cristianos. La mayoría de nosotros. Cuando nosotros salgamos de este lugar esta mañana, los que están afuera, cualquiera, familiares, seres queridos, amigos del trabajo, nos van a reconocer como que nosotros somos del Señor. O va a haber una confusión de identidad en ellos cuando nos miran a nosotros. No estamos seguros si este es cristiano o no lo es. No estamos seguros si este ama al Señor o no lo ama. Nos van a identificar como que somos seguidores de Cristo. Hay algo en nosotros, amado hermano, que hay un asemblaje, una semejanza. Aquel que nosotros pretendemos es nuestro Salvador y Señor. Yo quiero que ustedes vean tres cosas de cómo Pedro fue que empezó a negar al Señor. La primera es, si usted lee en el pasaje, que cuando agarraron al Señor y lo fueron a crucificar y lo llevaron delante del sumo sacerdote para hacerle un juicio, amado hermano, donde se quebrantaron multitudes de leyes,
Multitudes de leyes, no solamente judías, sino leyes romanas, leyes de todas clases. La misma ley que ellos pretendían llevar, amado hermano, la quebrantaron sin número de veces. Pero con todo y eso lo llevaron a juicio y lo condenaron. Y allí Pedro lo siguió, pero Pedro lo seguía. Déjame ver cuál es la palabra que yo puedo usar para decir la forma en que Pedro lo estaba siguiendo. En inglés, sneak around. Voy a ver cómo puede en español, como escabulléndose. ¿Ustedes entienden lo que es la palabra escabulléndose? Como a escondida, como se estaba escabullendo así. No iba directamente siguiéndolo. Yo estaba poniéndolo a escondidas porque tenía... La razón principal era que tenía miedo de que le fuera a pasar lo mismo que le estaba pasando a Jesús. Muchas veces cristianos no se identifican con la iglesia por el qué dirán o por el miedo de qué le vaya a pasar. ¿Qué me va a pasar a mí si yo me identifico con la iglesia? ¿Qué me va a pasar a mí si yo me identifico con el Señor? ¿Qué me va a pasar a mí si yo defiendo a otros cristianos? Y se nos hace más fácil sentarnos con los de afuera, criticar a la iglesia y criticar a los hermanos y criticar a los demás que defenderlos. Porque entonces la mayoría se nos va a tirar a nosotros encima. Nos encabullemos, a veces nosotros también nos estamos encabullendo como cristianos. Cristianos en camuflaje. Usted sabe lo que es un camuflaje, ¿verdad? En la base aquí hay una base de la Fuerza Aérea aquí cerca. Y en esa base usted va a ver, cuando usted pasa por ahí, aún pasando por el lado nada más, que la mayoría de los soldados, porque están trabajando, están en camuflaje. El camuflaje lo usan para esconder, especialmente el camuflaje verde, que usan especialmente en el Army, pero el Navy, todos lo usan. Es porque cuando se iban a la selva o se iban al monte y demás, el camuflaje hacía que lo confundieran con árboles o con plantas o con algo. Pues Pedro era un cristiano de camuflaje. Él no quería que lo identificaran con el Señor, pues andaba camuflajeándose, escabulléndose. Y muchos cristianos viven la vida cristiana así. La vida cristiana no se puede vivir nosotros con camuflaje. Si nosotros nos vamos a poner un camuflaje, es porque nosotros vamos a hacerle guerra al diablo y a sus ángeles caídos, a los demonios, a las potestades superiores. Yo soy del ejército de Cristo y yo voy a hablar lo que la palabra dice, amado hermano. No me voy a estar encabullendo de que sí, aquí soy cristiano, pero allá no lo soy. Yo soy cristiano donde quiera que me pare. Porque Cristo nació en mi corazón. Y se va a poner feo para todos los cristianos, especialmente para los pastores. Pero ya en otros países es feísimo. En India, los pastores tienen que andar con 4 ojos cuando predican. Y India es un país demócrata. En California trataron de pasar una ley, gracias a Dios que nunca se dio, de que yo, por ejemplo, lo que prediqué aquí, lo que dije al principio de lo que dije, en California trataron de pasar una ley de que me podían multar, cerrar la iglesia o meterme preso. Y eso fue los otros días. En India no, en India se mete un grupo de hindús y le atacan y... ¿Cuántas veces no sacaron pastores y los han matado y los tiraron a la puerta de la iglesia? Y la ley, aunque es una democracia, pero la ley está así, porque el 90% de India, o el 85% de India, son hindúes. Nosotros vemos que Pedro se encabullaba. Pedro no quería que la gente pensara que él estaba siguiendo a Jesús. Mire lo que dice, y prendiéndole le llevaron y condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Él quería seguir a Jesús, pero no de cerca, no muy cerca. Y a veces que hay cristianos que también quieren servir al Señor, pero no de muy cerca. Tienen miedo de lo que puedan hacerle. Tienen miedo de lo que puedan decir. Tienen miedo de lo que los familiares vayan a decir, de lo que los amigos vayan a decir, lo que en el trabajo vayan a decir. Tienen miedo del compromiso, de un compromiso con el Señor.
Porque el servir al Señor es un compromiso, hermano, es un compromiso que nosotros hacemos con Dios. Dios no nos dice que salgamos del mundo. Él no nos dice que usted no puede estar en el mundo o que usted no puede. Imagínese que usted tendría que hacer como los monjes de antes que se metían en cuevas y de allá no salían. Él lo que no quiere es que nosotros le neguemos con nuestras acciones. Él lo que no quiere es que nosotros andemos en medio del mundo con camuflaje. Él no quiere que nosotros andemos en el mundo encabulléndonos. Él no quiere que sigamos a Jesús de lejos. Yo le he contado esta historia a ustedes muchas veces. Cuando yo vivía en Chicago, yo vivía a 2 cuadras del parque de los cachorros de Chicago, de los Cubs, y me iba para allá y me acuerdo que en un verano me dejaron entrar al parque y yo me volvía loco. Después que hacía mi trabajo me sentaba a ver el juego y me volvía loco, hermano, gritando y que los cachorros y los Cubs, los Cubs para mí eran mi Dios. Y yo jugaba pelota prácticamente todos los días. Y me metía y gritaba a toda voz en cuello cuando alguien daba un cuadrangular, amado hermano, y estaba en el parque todo el tiempo. No es como el tiempo de ahora que los niños se la pasan dentro de la casa jugando jueguitos. No, amado hermano, me pasaba jugando afuera y brincando y saltando. Pero especialmente con los Cubs era una idolatría horrible, amado hermano. Me acuerdo, amado hermano, si yo hacía eso tan de cerca que yo quería brincar la verja y caer donde estaban los jugadores, siendo hombres. ¿Cómo ahora que sirvo a Dios no me le voy a arrimar lo más cerca que pueda? No voy a venir a la iglesia donde yo sé que su presencia mora y donde yo sé que es donde Él está. ¿Cómo ahora que sirvo a Dios yo no voy a ser fanático de Él por encima de todo? Ponerlo como Él es. Yo no voy a estar de lejos. Santo Se Dios. acabó el seguir a Dios de lejos. Aleluya. Voy a ser el primero que llega a la iglesia y el último si fuera necesario en ir. Porque me salvó, me dio vida eterna. Hay un sentir de identidad y de semejanza a Él. Gloria a Dios, aleluya. Tenía miedo de que alguien le fuera a pasar porque si se arrimaba muy cerca de Jesús, van y lo agarran a Él también y se lo llevan y lo crucifican también al pobre Pedro. Por eso es que la Biblia nos dice a nosotros que aún en la muerte, ni a la muerte le podemos tener nosotros miedo de identificarnos con el Señor, porque van a venir tiempos malos. Van a venir tiempos malos para este país. Aquellos que conocemos la política, nosotros entendemos lo que está pasando detrás de la cortina y no es bueno. Así es. Tenía miedo de que alguien lo fuera a identificar con Jesús si se pegaba muy cerca de Jesús. Lo van a identificar. No era que la cara era la misma, no era que era lo mismo, era que había una identidad propia de pertenecer. Le tenía miedo a las consecuencias que podrían llegarle si era visto con Jesús. Usted se está encabullendo como cristiano, se está encabullendo cuando sigue a Jesús. Está siguiendo a Jesús pero a una distancia, de lejos. Es tiempo que nos empecemos a arrimar. Yo me acuerdo, yo lo veía esto mucho. Yo he pastoreado 6 iglesias pastoreadas. Algunas más pequeñas que esta, otras 3 veces más grandes. Pero en todas me he dado cuenta de algo. Cuando las personas se convertían, se sentaban en las primeras bancas de la iglesia. Las primeras bancas de la iglesia. Cuando se convertían, estaban en las primeras. Yo me quiero identificar con el Señor. Yo me identifico con el Señor. Yo sí. Pasaba el tiempo, se pasaban para la segunda banca. Después para la tercera. Después para la cuarta. Cuando veía ver
Si la iglesia era del grande, ya no los veía yo, estaban en la última banca. O se quedaban en la cocina, en la parte de abajo. Hoy en día es bueno empezar en la última banca yendo arrimando, hasta que caigamos en la primera. Santo Dios. Queremos identificarnos con el Señor. Va, y alguien entra a la iglesia y me ve a mí, después me ve en la primera banca, muchacho. No, siéntame en lo último. Pero cuando Cristo va haciendo cabida en nuestros corazones, nos vamos arrimando cada día más. Pedro tenía miedo de la consecuencia. Usted se está encabullendo, lo está siguiendo a la distancia. Hay un sinnúmero de personas que tienen miedo de acercarse a Dios. Tienen miedo de acercarse al Señor o estar muy cerca de Él. Tienen miedo de hacer un compromiso. Ellos no quieren que sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo o cualquier otra persona los identifique con el Señor. Tienen miedo. ¿Qué dirán las personas si llegan a saber que ellos son aleluya? O que son pentecostales. Prefieren encabullirse que tener el coraje y la valentía de pararse firme por Cristo. La gente tiene idea de que usted es cristiano. ¿Tiene la gente idea de que usted es cristiano? ¿Tiene la gente idea de que yo soy cristiano? ¿O lo he escondido tan bien? Lo he escondido tan bien que la gente no sabe que soy cristiano o se confunden con mi identidad. Me estoy encabullendo. Pedro trató de mezclarse entre los de afuera. Ese es un peligro para todos los cristianos, un peligro grande. Él trató de mezclarse cuando prendieron un fuego allí, se sentaron todos. Pedro fue y se sentó entre ellos. Se sentó entre los que estaban prendiendo el fuego para calentarse. Se fue y se calentó en fuego ajeno. Y eso es otro mensaje totalmente aparte. Me puedo desviar ahí y predicar otra hora completa. Se encabulló y se sentó y se mezcló con las demás gente que estaban allí para ver al Señor ser condenado. Se mezcló con los enemigos del Señor y se sentó, se mezcló entre ellos, trató de mezclarse entre ellos. Y es lo que nos pasa a veces a nosotros. La iglesia metodista ha sufrido lo que ha sufrido porque se mezcló con el mundo. Las iglesias sufren cuando se mezclan con el mundo. Amado hermano, la sociedad cristiana sufre cuando se mezcla con el mundo porque la gente la deja de identificar como seguidores del Señor y las empieza a identificar como mundanos. Y nosotros no podemos ser identificados como mundanos. Tenemos que ser identificados como seguidores del Señor. Trató de mezclarse. Mire lo que dice el versículo 55. Dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre de ellos. Pedro vino y se sentó allí también. Vamos. Yo me voy a calentar también con todos ellos. Pero eso no era lo que Dios quería para Pedro. Se sentó y se le hizo, se acomodó lo más bien. Se nos hace bien a nosotros. El podernos mezclar con el mundo se nos hace bien. ¿Cómo de fácil se nos hace? A nosotros mezclarnos con las cosas que el mundo hace y con lo que el mundo hace. ¿Cómo de fácil se nos hace? Se nos debería de hacer súper difícil. Además, si se nos hiciera imposible, sería excelente podernos nosotros mezclar con los del mundo como si fuéramos del mundo. No estar en el mundo, porque en el mundo estamos. Es mezclarnos entre ellos como si fuéramos ellos. ¿Cómo de fácil se nos hace eso? Gloria a Dios. Amén. Aleluya.
Él quería ser como era todo el mundo. Eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. Nosotros queremos ser cristianos, pero identificarnos con todo el mundo. A Dios sea la gloria. Y nosotros no nos podemos identificar con el mundo. Eso no para la iglesia. Yo sé que nosotros a veces tenemos la tendencia tenemos el mundo alrededor de nosotros y nos apremia y todas. Nosotros tenemos que, amado hermano, ser diferentes. Si el mundo roba, nosotros no podemos robar, simplemente porque todo el mundo lo está haciendo. Si el mundo habla malo, nosotros no podemos hablar malo, simplemente porque todo el mundo. Eso es mezclarse con el mundo. Nosotros somos cristianos y si alguien empieza a hablar malo a nosotros, nosotros se lo decimos. Yo le digo, le aseguro que la próxima vez no va a empezar a hablar malo delante de usted. Yo se lo garantizo. Pedro no quería traer atención hacia él porque lo iban a conocer como que era seguidor de Cristo. Él quería ser uno de los muchachos. Él quería ser uno de los del grupo. Así nadie no iba a saber quién él era. Él estaba tratando de mezclarse. Estamos tratando nosotros de ser como todos los demás. Está usted tratando de caber con el mundo no cristiano. Está tratando usted de caber ahí. Cuando usted sabe que usted no puede caber ahí, que usted no puede caber. Es como yo tratar de echar esta de eso aquí. No cabe. Pero yo trato y trato. Pero no cabe. Así debería ser el cristiano. Nosotros no podemos caber en lo que es el mundo. Lo primero que nosotros tenemos que ver es cómo nosotros negamos al Señor a veces. Hay tantos cristianos hoy en día que están más pendientes a cómo la sociedad los ve que aquel que murió en la cruz del Calvario los ve. Vive Dios. Estamos más, no, porque ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? No, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Y se nos olvida decir, ¿qué va a decir Jesús si yo hago esto? Aleluya. ¿Qué va a decir Dios si yo hago esto? Porque a veces la sociedad no nos ve lo que estamos haciendo, pero Dios todo lo ve. Gloria a Dios. ¿Quieren la promesa de perdón que nos ofrece la cruz? Y quieren la promesa del cielo, pero no ahora. Eso lo dejamos para después, porque yo quiero ser de dos aguas. Pero nosotros, amado hermano, no podemos ser de dos aguas. La segunda cosa, ¿cómo fue Pedro reconocido como seguidor de Cristo? Había un guardia, había una sirviente, y estaba Pedro. La muchacha sirviente lo reconoció y el guardia también, porque Pedro se veía de lejos como un deambulante en una fiesta de ricos. Lo reconocieron rapidito. Porque lo que le pasaba a Pedro es que Pedro era, cuando era seguidor del Señor, era el más aprontado, el que se tiraba para siempre, para adelante todo el tiempo, el que todavía no hacía de nuevo, no había nacido de nuevo, pero era bien seguidor del Señor. Y cuando el Señor andó por agua, él le dijo, si eres tú, Señor, que yo también pueda andar, y rapidito se tiró en el agua. Pues ahora la sirvienta y el guardia lo reconocieron rápido. Pero él negó que era él de los del Señor. Él negó que él era cristiano. Él negó. Otra de las formas que lo identificaron fue que tenía un acento galileo.
Lo identificaron porque dice también porque es Galileo igual que él y tiene su forma de hablar, lo identifica. Qué bueno sería que todo el mundo a nosotros nos identificara como cristianos por nuestra forma. Pero no es solamente en las palabras malas que decimos, las palabras malas, porque nosotros sabemos de cierto que como cristianos nosotros no deberíamos de estar maldiciendo y hablando malo y diciendo chistes colorados. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Pero no es solamente nuestra forma de hablar en eso, amado hermano, sino también de bochinchar. Aleluya. Porque a veces decimos no nos gusta el bochinche, pero nos entretiene. Santo Dios. O a veces decimos, mira, a mí no me gusta repetir bochinche, así que presta atención. Pero no es solamente nuestra forma de hablar malo, malas palabras, chistes rojos, cosas que a Dios no le agradan, es decir, de estar diciendo bochinche y dañarle el testimonio a las personas. A veces le dañamos el testimonio a las personas sin tener razón, pero aunque tuviéramos razón, nosotros como cristianos, ¿dónde está nuestra misericordia? ¿Dónde está nuestra misericordia como cristianos? Como que nos identificamos con el Señor y no como el mundo y con el diablo que lo que quiere es matar, destruir y deshacer. Cuando nos identificamos con el Señor, aunque escuchamos una verdad del hermano, amado hermano, nosotros no estamos echándola para adelante para que el hermano o la hermana o quien sea pueda ser destruido, para que el hombre sea destruido. No, nosotros oramos por él y mostramos misericordia y nos humillamos delante de Dios. Levántalo, Señor, si esto es verdad. Amén. Aleluya. Antes de echarlo rapidito para adelante, todo lo echamos para adelante. Y así es que se riega el rumor y el bochinche y el chisme. Y después a veces ni verdad sale ser la cosa. Por eso yo trato de siempre buscar a la persona que es de lo cual sale. Cuando alguien viene y me trae algo, téngalo por seguro, quizá no delante de usted, pero téngalo por seguro que yo voy a hablar con la persona que es el autor o de la cual se está hablando, para saber cuál es la verdad. Pero si yo veo que ya desde ya que es un bochinche que ya lleva rato que va, ni caso le hago. Yo le voy a ser sincero, ni caso le hago. Porque hay personas que vienen a donde uno dicen un bochinche, dicen la forma de hablar de Pedro lo identificaba, la forma de hablar nuestra nos identifica, la forma de actuar nuestra nos identifica con Dios. Tenemos que ser identificados con el Señor. Yo le he dicho esto a la iglesia antes, a veces empezamos un bochinche. Por ejemplo, yo le dije a la iglesia un día que me caí y tengo un dolor en este dedo. Viene uno que estuvo en la iglesia, se fue y se lo dijo a otro que no vino. Y le dijo, mira, el pastor se cayó y se rompió el dedo en 3 sitios. Yo no dije eso. Después aquel va y se lo dice, el pastor se rompió la mano. Todos los dedos lo rompió. Cuando va al tercero, al cuarto, el pastor no solamente se rompió la mano, se dobló, se dio en la oreja y ya no oye por ese lado. Cuando ya va a la 10 o la 10ª persona, el pastor está muerto y enterrado. Y cuando llega el domingo, que todo el mundo viene a ver al pastor muerto enterrado, el pastor está más vivo. Amado hermano, eso es lo que hace el chisme y el bochinche. Amado hermano, trae veneno y destrucción. Y mata a la gente. Así es. Es lo que destruye la iglesia. Aleluya. Dios reprenda al enemigo. Tú tienes un acento galileo. Cuando él hablaba no había forma de negarlo. Nosotros no usamos el lenguaje del mundo. Nosotros, amados hermanos, no destruimos a las personas. No atacamos a las personas con nuestras palabras. Como cristianos no deberíamos de atacar a las personas con nuestras palabras. Pero a veces lo hacemos. A veces lo hacemos. Por eso es que venimos a orar para que Dios nos ayude a no hacerlo más o a tratar de reconocer la diferencia entre hablar. Además, hay un dicho que dice, si usted no tiene algo bueno de hablar de una persona,
¿Qué dice el dicho? No diga nada. No diga nada. ¿Verdad? ¿O me lo estoy inventando? No diga nada. Dice el proverbio, está lleno de esto. El libro de Proverbios dice, mejor estar comerse un bocado allá en una esquina de un tejado solito por allá, comerse un pedazo de pan viejo. Bueno, no dice pan viejo, eso se lo añadí yo. Un pedazo de pan viejo y mohoso por allá en la esquina de una casa, allá en el terrado de lejos, que en una casa con una persona recinchosa. Vive Dios. Aleluya. Usted hace que la gente se levante en vez de que la gente se caiga con sus palabras. Es su voz una voz de calma y de paz a aquellos que la oyen. Habla usted el verdadero amor. Por eso es que yo hablo mucho. Antes yo hablaba mucho del amor del Señor, mucho. Voy a tener que empezar a hablarlo otra vez. ¿Habla usted del amor de Dios cuando habla? Comparte las buenas nuevas a aquellos que necesitan buenas nuevas. Como cristianos nosotros deberíamos de ser influenciados por la presencia de Jesús en nuestras vidas. ¿Dónde estamos nosotros hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros como cristianos? Tenemos que darle seria consideración a dónde nosotros estamos hoy como cristianos. ¿Hemos negado a Jesús en nuestro diario vivir? ¿Estamos en el closet, escondidos en el closet como cristianos? Ahí nos escondemos en el closet como cristianos, que nadie sepa lo que yo soy. ¿Somos cristianos nada más de domingo? ¿Somos diferentes al resto del mundo? ¿Somos las personas por las cuales Cristo nos salvó que fuéramos? ¿Eres la persona que quieres ser hoy? La buena nueva es que podemos ser diferentes. Y si has negado al Señor en cualquiera de estas formas que Pedro lo negó, Dios te puede restaurar. Gloria a Dios. Puedes volver otra vez al lugar que Jesús quiere que tú estés. ¿Cómo Dios restauró a Pedro? Cuando el gallo cantó, el Señor lo miró directamente a los ojos. El gallo cantó. Pedro ya lo había negado 3 veces. El gallo cantó. Jesús lo miró nada más. Lo miró nada más. Pedro se dio de cuenta rapidito lo que había hecho, mano. Cuando el Espíritu de Dios está en el asunto y todos nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, y aún usted, si usted no ha conocido a Cristo como Salvador personal de su vida, el Espíritu Santo está con usted y va a estar con usted porque nosotros vamos a estar orando por usted. Amén. Y cuando lo negó la 3.ª vez, y cuando usted niegue, si usted alguna vez niega al Señor, Dios permita que nunca, acuérdese de esa mirada, solamente lo miró. Y Pedro salió corriendo a llorar amargamente, un dolor horrible. Me asocié con el mundo, negué al Señor, ¡qué miserable soy! Pero lo bueno de todo esto es que Pedro, después que esto le sucedió, nunca más, estuvo 3 años y medio viviendo con el Señor y ministrando con el Señor y haciendo las cosas del Señor, y luego lo negó. Al final de cuentas, cuando la cosa se puso color de hormiga roja, lo negó. Pero lo bueno del asunto es que cuando Dios lo restauró, Pedro vino a ser el principal de todos los apóstoles, amado hermano, que han existido y por existir, especialmente estos modernos, por existir, el apóstol Pedro vino a ser el apóstol, amado hermano, tremendo, uno de los más grandes de todos los apóstoles.
apóstoles, cuando fue restaurado nuevamente y lloró amargamente lo que había hecho, vino a ser mayor que como era antes de haberlo hecho. Santo Dios. Wow. Esa es la misericordia de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la providencia de Dios. Estaban sucediendo un sinnúmero de cosas. Por eso yo creo que Dios es un Dios de individuos. Y ya voy a terminar. 5 minutos para terminar a las 3. Miren. El Señor lo estaban bofeteando, el Señor le estaban jalando la barba, el Señor le estaban escupiendo, el Señor le estaban haciéndole sinnúmero de preguntas y demás. Y ahí estaba él. Mas sin embargo, cuando Pedro negó al Señor por tercera vez, el Señor no se enfocó en todo lo que estaba pasando a su alrededor. Miró a Pedro. Dios siempre va a tener tiempo para usted. Aleluya. Siempre. Gloria a Dios. No va a haber una circunstancia, no va a haber una situación, no va a haber un lugar, no va a haber nada donde Dios no esté vigilando por usted. Puede estar pasando la tercera guerra mundial, puede estar pasando lo que sea, Dios lo va a mirar a usted. Amén. A pesar de que Pedro lo negó, Jesús no negó a Pedro, lo miró nada más. Gloria a Dios. Si usted le pertenece a Dios, el Señor tiene sus ojos todavía sobre usted. Amén. El Señor tiene sus ojos sobre usted. Si usted le pertenece al Señor, en toda circunstancia, en toda situación, todavía, aun cuando le hemos negado, todavía Él pone sus ojos sobre usted. Gloria a Dios. Uno de los consuelos más grandes míos, en estos últimos meses, uno de los consuelos más grandes míos, que los ojos del Señor están sobre mí. Aleluya. Gloria a Dios. Y no hay unos ojos más penetrantes, más gloriosos, que con solamente su mirada puede hacer una tan grande diferencia en mi vida. Cuando el diablo me tienta a hacer algo malo, siento la mirada del Señor sobre mí, para que yo no lo haga. Jesús te ama y nunca va a negar, nunca, 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 nunca Él va a negar su amor por usted. Amén. Nunca. Porque aunque nosotros seamos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. Amén. Mira lo que le dice a Pedro después que todo esto pasó y resucitó. Después que todo pasó y resucitó y Pedro estaba pescando, se tiró de la barca y llegó a donde estaba Jesús haciendo unos peces. Yo hubiera deseado comer de esos peces que Jesús estaba haciendo, porque no hubiera cocinero aquí en la tierra que hiciera unos peces quizá como Jesús lo hacía. Ahí se tiró Pedro y el Señor le hace una pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya no lo podía negar, como lo negó allá. Ya no lo podía negar, ya había nacido de nuevo, ya el Espíritu Santo había venido sobre él, ya Jesús había muerto y había enviado el Consolador, y Pedro lo tenía en el corazón y no lo pudo negar. Señor, tú sabes que te amo. Le preguntó una segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, llorando prácticamente. Le pregunta la tercera vez: Pedro, ¿me ama más que todo esto? Señor, sí, tú lo sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Lo hizo pastor en aquel instante. ¿Ama usted de verdad al Señor? Es tiempo de examinar nuestras vidas con el Señor. ¿De verdad amamos a Jesús? ¿De verdad Él significa todo para nosotros? Él nos manda a recomprometer. Si no es eso, si esa no es la respuesta, Él nos manda a recomprometernos con Él, a restaurar nuestra relación con Él. Y nos dice: sígueme.
¿Estás seguro de quién eres? ¿O tienes la confusión de identidad? Voy a terminar con esto. Vamos a estar de pie. La van de la iglesia. A la parte de atrás dice: ven y crece con nosotros. Sígueme. Dice: sígueme. Y ven y crece con nosotros. El Señor nos dice a nosotros: sígueme. Porque esta iglesia va a crecer. Y nosotros vamos a crecer con ella. Ustedes son las personas que Dios va a usar. A ustedes que Dios va a estar mirando todo el tiempo para que esta iglesia eche para adelante y crezca. Y el enemigo no nos permita a nosotros negarlo. Sígueme. Y Dios te dará la victoria. Yo voy a hacer una oración. Si hay alguien que necesita la oración, yo quiero orar por usted. El Señor dice: sígueme. El Señor dice que Él está aquí para restaurarte, para que te recomprometas con el Señor. El Señor está en este lugar. Y Él te dice: sígueme, sígueme. Vamos a hacer de este lugar un lugar de adoración, no solamente para nosotros y nuestra familia, sino para los que están afuera. Que la comunidad cristiana, que la comunidad hispana sea reconocida como una comunidad cristiana por encima de cualquier otra cosa. Nosotros podemos ganar nuestra comunidad entera para el Señor, pero el Señor dice: sígueme, recomprometámonos con el Señor. Padre, yo vengo ante tu presencia en el nombre de Jesús. Yo he predicado tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, y penetra hasta ese lugar que separa el mundo físico del mundo espiritual. Señor, yo te suplico, Dios mío, que tu palabra halle cabida en los corazones de cada hermano y nos permita ser hacedores de ella, Señor. Que cuando venga el tiempo donde el diablo nos quiera tentar, Señor, Padre Santo, acerca de nuestra relación con Él para que lo neguemos, nos acordemos de este mensaje y de tu palabra que dice: nosotros vamos a seguir al Señor. Nosotros no vamos a estar escabulléndonos, vamos a servir a Dios. Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús que tú bendiga esta iglesia como solamente tú lo puedes hacer. Padre Santo, yo te lo imploro y te lo suplico en el nombre de Jesús. Si hay alguien que necesita la oración, no se vaya para su casa sin que oremos por usted. El Señor está en este lugar, el Señor te está mirando y Él está en este lugar. Él sabe quién necesita la oración, Él sabe quién necesita la oración, Él sabe por lo que te está pasando. Él quiere bendecirte, Él quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar esas bendiciones que tiene para tu vida. No te vayas por de tu casa sin que oremos por ti, porque el enemigo está allá afuera esperando que cada cristiano salga de sus servicios para hacerle la vida imposible. Nosotros no le vamos a dar cabida. Yo le voy a pedir a la hermana Isabel que pase y nos cante un corito. Mientras ella va cantando, si usted necesita la oración, nosotros vamos a orar por usted. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria. Te adoraré.